Buenas tardes desde la Ciudad de México, en el día 23 de la cuarentena por el coronavirus. Grabo esta pequeña cápsula para hablar del divorcio en la Ciudad de México, que es un tema que puede resultar de alguna ayuda para algunos, o espero que para muchos, ante estos escenarios de encierro cuasi obligatorio. Hay tres formas, en lo general, básicamente yo diría que hay tres formas de realizar o de llevar un divorcio en la Ciudad de México. La primera es sin hijos y de manera voluntaria, cuando hay acuerdo entre las partes, cuando no hay bienes en común o cuando el régimen patrimonial estaba basado en una separación clara de los bienes, ¿no? O cuando hay liquidación conyugal en términos muy claros y que no hay hijos o que no hay obligación alimentaria. En ese caso, las partes pueden ponerse de acuerdo, ir al registro civil, llenar una solicitud, pagar derechos por 1,212 pesos, ¿no? Y el mismo juez que los casó, vamos a decir, la misma autoridad que los casó es la misma autoridad que los va a divorciar. Eso en un escenario, vamos a decir, muy difícil y utópico. ¿Y por qué lo digo? Porque requiere de la voluntad de ambas partes. Y en estos casos de divorcio, si entendemos que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial y con él todos los derechos y obligaciones que venían en el matrimonio, pues va a ser muy difícil poder citar a las partes. Y lo digo desde la experiencia. La segunda manera es la que yo, no es la que yo llamaría, es llevarlo ante el juzgado. También en el caso de que no haya hijos, en el caso de que las partes lo convengan. ¿Cuáles son las ventajas de esta forma de llevar un divorcio ante el juez del fuero común, en este caso de la Ciudad de México? Que se puede promover por una sola de las partes, ¿no? Y que se tendría que anexar una propuesta de convenio, aun cuando no haya hijos, aun cuando no haya bienes en común, ¿no? Pero sí se tiene que anexar un convenio en la demanda inicial, ¿no? Aquí no hay pago de derechos, ¿no? Más que el tiempo y el esfuerzo de llevar un juicio de esta naturaleza, pero ahí lo que hace el interesado es, si no hay ningún inconveniente por la otra parte de los términos del convenio en el sentido de manifestar, bueno, no hubo hijos, no hay bienes, es mi voluntad terminar con el matrimonio, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja. La única parte de litigio son los términos del convenio. Pero si en este caso no hubo nada de nada, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué tendría que mencionar sobre este tipo de divorcio, sobre el divorcio en general? Que anteriormente la ley establecía como 1 año el plazo para poder divorciarte y actualmente no. La Corte determinó que era inconstitucional establecer un término para estar casado y poder divorciarte, y en consecuencia recientemente hace menos de 1 año, quizá un poco más, no sé, ¿no? Se habrá publicado una reforma en el Código Civil donde ya no se establece un tiempo para poder solicitar divorcio después de haber contraído matrimonio. En el extremo, ¿esto qué quiere decir? Pues que te puedes divorciar un día después de haberte casado, ¿no? La Corte consideró que establecer un límite de tiempo violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces fueron las reformas en consecuencia. El tercer divorcio, y el que podríamos decir más complicado, y no porque los otros no lo sean, porque todos estos litigios tienen una muy fuerte carga emocional, ¿no? Es el tema cuando hay obligaciones alimentarias. Y ya hablé en la cápsula anterior que hay obligaciones alimentarias, sí, generalmente cuando hay hijos o cónyuges en este caso, pero también puede haber otro tipo de obligaciones alimentarias. Entonces llamémosla en lo general obligaciones alimentarias, ¿no? Ahí, cuando se solicita el divorcio, cuando se promueve el juicio de divorcio, se tiene que anexar una propuesta de convenio donde, entre otras cláusulas, cualesquiera que convengan las partes, tiene que determinarse la forma, fecha y pago de los alimentos en caso de haber obligaciones alimentarias. Tiene que haber también en ese convenio una designación de quién va a ocupar el domicilio conyugal, el régimen de visitas y convivencias, y sobre todo qué cónyuge será el que tendrá a cargo la guarda y custodia de los menores o hijos incapaces o incapaces dependientes, ¿no? Por eso es que se puede abrir un poco el abanico dependiendo de cada situación familiar. Y es también ahí donde se complica el tema de los convenios entre las partes, y es ahí donde se puede prolongar el juicio. Ahora, estos temas de si me puso el cuerno, ¿no?
me dijo que ya no quería estar conmigo, terminamos la relación, pues actualmente en una demanda eso ya no cuenta, únicamente se tiene que manifestar que se tenía un matrimonio y a partir de la fecha tal, la otra parte abandonó el hogar o se decidió terminar la relación sin entrar en detalles que muchas veces tienen que ver con una parte emocional, ¿no? De interrelación de personas, ¿no? Y lo repito, de si hubo una situación de adulterio, si hubo una procreación de hijos fuera del matrimonio, lo cual es otro tema. Entonces aquí habría que analizar cada caso, ¿no? Pero aquí yo haría recomendaciones prácticas y para cerrar con el tema de qué es lo que entonces yo tendría que hacer si es lo que pienso, si pienso divorciarme. Pues juntar todos los documentos posibles, independientemente de si hay hijos o no. ¿A qué me refiero? Pues el acta de matrimonio original, por supuesto, ¿no? Pero también, y en el caso de obligaciones alimentarias, todos los comprobantes de gastos domésticos, de colegiatura, de farmacia, de supermercado, esto es el menaje, los víveres, ¿no? Todo, gastos educativos, gastos de entretenimiento, todo eso que nos permite o que le va a permitir al juez darse una idea de los gastos y el nivel de las obligaciones alimentarias. Ahora, aquí una recomendación muy rápida también. Yo nunca recomiendo solicitar una pensión provisional por una cantidad específica. Yo aquí lo que recomiendo es solicitar una pensión alimentaria necesaria y suficiente para cubrir obligaciones alimentarias y eso soportado con toda la evidencia de los gastos domésticos que el deudor tendría que pagar, se han logrado pensiones pues muy favorables a los intereses de los clientes.